Ok. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. Grupo B, materia de dibujo en ingeniería civil, con la arquitecta Hernández Quintanilla Laura. Alumno Hernández Osorio Diego Enrique. Unidad 1, recuperación. El tema básicamente es qué es el dibujo, cuáles son los elementos básicos del dibujo técnico, qué es el dibujo artístico, qué es el dibujo técnico, cuáles son sus diferencias y similitudes. Básicamente es el tema. Bueno, tenemos que el dibujo técnico, el dibujo geométrico y a escala con fines técnicos para aplicaciones técnicas redundantemente. Y podemos ver acá que el dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis y ayudar a elaborar su diseño y posibilitar su futura construcción y mantenimiento. Suele realizarse con el auxilio de medios informatizados o directamente sobre el papel u otro soporte de planos. La representación gráfica se basa en la geometría descriptiva y utiliza las proyecciones octogonales. Vamos a bajarle a esto. Ortogonales para dibujar las distintas vistas de un objeto. Estamos viendo algunas figuras ortogonales, pueden ser hechas a manos, como pueden ser hechas en algunos software, tienen sus acotaciones. Y así es como básicamente se va representando. Dice, suele realizarse con el auxilio de medios informatizados o directamente sobre el papel u otros soportes planos. Por ejemplo, estamos viendo acá al lado izquierdo donde un lápiz con las escuadras está realizando un dibujo acá al estilo antiguo. Autodesk AutoCAD en 2D es la representación al lado derecho, la forma más fácil y rápida de poder hacer lo que son los dibujos. Vamos con descripción del dibujo técnico, instrumentos de dibujo técnico. Esto, si bien es cierto que son para dibujo manual, pero también es muy importante que lo podamos ver. Vamos a continuar con la descripción. Los objetos, piezas, maquinarias, edificios, planos urbanos, entre otros, se suelen representar en plantas, vista superior, vista de techos, planta de piso, cubierta, entre otros. Alzado, vista frontal o anterior y lateral, acotaciones. Son necesarios un mínimo de 2 proyecciones, vista de objeto, para aportar la información útil del objeto. Como vemos, ahí están las partes de un plano o las diferentes vistas de un plano, entre las cuales está el alzado. Dibujo técnico engloba trabajos como bosquejo y croquis, esquemas, diagramas, planos eléctricos y electrónicos. Y podemos ver al lado izquierdo acá plano unifilar con lo que sería su interruptor principal, y así sucesivamente cada representación simbólica, su nombre en el unifilar, y el plano multifilar al lado derecho, en donde los colores representan algo, como por ejemplo lavavajillas, cocina y baño, lavadora, etcétera, etcétera, todo representado de esta manera acá en el multifilar. Representación de todo tipo de elementos mecánicos, planos de arquitectura, urbanismo, etcétera, resueltos mediante el auxilio de conceptos geométricos, donde son aplicadas las matemáticas, la geometría euclidiana, diversos tipos de perspectivas, escalas, entre otros. Elementos básicos de un dibujo técnico, que es otra de las partes importantes de estudiar. Aquí vemos las imágenes, representaciones, pero vamos a verlo más detalladamente. Por ejemplo, el punto se define como intersección de dos rectas. No tiene dimensiones y se nombra en una letra mayúscula punto P. Línea es una sucesión de puntos. Una línea se denomina recta cuando los puntos van de una misma dirección. En un caso contrario se denomina curva. Las líneas tienen una dimensión y se nombran con una letra minúscula recta R o curva C. Esta imagen de acá está dando un poquito más el nombre, el concepto y la simbología, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir así.
Semirrecta es una recta limitada por un extremo y se nombra mediante el punto origen, y el nombre de la recta semirrecta sería A-R. Y acá, pues insisto, podemos ver lo que sería la representación. Ok, continuamos. Segmento. El segmento es una porción de línea limitada por dos puntos. Si la línea origen es recta se denomina segmento, y si la línea origen es curva se denomina arco. Se nombra mediante los puntos de sus extremos, segmento AB o arco AB. Línea quebrada es la formada por varios segmentos o arcos. Y vemos acá, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Línea quebrada. El plano. Un plano se define como la superficie generada por una recta al girar con respecto a un eje perpendicular a ella. Tiene dos dimensiones principalmente. Entonces, un plano lo podemos ver de esta manera, representado como acá está representado por su letra P, como acá lo dice, una letra mayúscula o una letra griega. Se nombra mediante letras minúsculas del alfabeto griego y queda definido por dos rectas que se cortan, dos rectas paralelas. Esta parte está bien importante. Una recta y un punto y tres puntos. Y esto en general, vendría siendo lo que es el plano. Ángulo. Se define como la porción de plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un mismo origen. Dichas semirrectas serán los lados del ángulo y su origen común en vértice de dicho ángulo. Se nombran mediante una letra mayúscula o una letra minúscula del alfabeto griego, como es ángulo. Acá mira, estamos en ángulo A o ángulo alfa. Acá, ángulo. El dibujo artístico. Dibujo artístico. Ok, vamos a estudiar qué es el dibujo artístico. Desde la prehistoria ha funcionado como lenguaje alternativo de... Vamos a acercarlo un poquito más acá. Desde la prehistoria ha funcionado como lenguaje alternativo de ámbito universal que permite la transmisión de información, sean ideas, descripciones o sentimientos. El dibujo artístico es la disciplina del trazo y delineado de cualquier figura abstracta o que represente un objeto real como forma de expresión gráfica. Y vemos acá lo que puede ser de algo, puede ser abstracto o puede ser algo real, lo que estaba representando acá el autor. En el proceso de dibujo de un objeto, y según van surgiendo las ideas, es fundamental ir trasladando los frutos de nuestra imaginación a formas cada vez más concretas, claras y elaboradas. Para eso, el dibujo técnico resulta de gran utilidad, es decir, aunque sea parte del dibujo artístico, pero el dibujo técnico también resulta muy importante porque da algunas formas o ideas de por dónde ir iniciando, como podemos ver en esta imagen ilustrativa. Ahora bien, el dibujo técnico también es importante ver algunos detalles, como se conoce como dibujo técnico al sistema de representación gráfico de distintos tipos de objetos. Su fin es brindar la información necesaria para analizar el objeto, ayudar a su diseño y posibilitar su instrucción o mantenimiento. Un dibujo es una figura, imagen o delineación que se suele hacer manualmente con ayuda de alguna herramienta, un lápiz o un pincel, sobre distintos materiales. El concepto de técnico, por otra parte, hace referencia a un procedimiento vinculado a la ciencia cuyo objetivo es la obtención de un cierto resultado, y eso lo vamos a ver acá, por ejemplo en esta imagen, en donde realmente estamos utilizando un software, han utilizado un software para hacer este dibujo técnico. Y vemos lo que dice acá. El dibujo técnico puede desarrollarse con ayuda de la informática. Aquí está la ayuda de la informática. Existen ciertos programas como son los software que permiten realizar proyecciones y calcular que facilitan el dibujo. Cálculos que facilitan el dibujo. En cuanto a los instrumentos manuales, los más usuales son las reglas, las escuadras y los compases. Ahora bien, vamos a esta parte interesante: diferencias y similitudes del dibujo técnico. Estamos acá. La naturaleza del dibujo artístico es expresiva y la del dibujo técnico representa la realidad. Una de las principales diferencias entre el dibujo técnico y el artístico reside en la funcionalidad. Diferencia entre dibujo artístico y técnico. Por su parte, la función determina los tipos de dibujo y a su vez estos tipos se dividen en subtipos. Ahí está.
y vemos un dibujo técnico y un dibujo artístico. Desde tiempos remotos, el hombre se ha valido de la utilidad del dibujo como forma de expresión en la que es posible representar una realidad y plasmar desde la perspectiva personal de cada dibujante hasta las ideas más abstractas, buscando una forma para esas imágenes se materialicen. Superando las barreras idiomáticas, el dibujo se presenta como un lenguaje visual de las ideas. Puede ser un dibujo técnico, puede ser un dibujo artístico. En resumen, en retrospectiva, vemos acá lo que sería. Dice, el dibujo artístico plasma libre creatividad del artista sin ataduras a convencionalismo, siguiendo las técnicas pero a su propio juicio, mientras que el dibujo técnico se rige por normas y principios matemáticos para expresar una idea. Este de acá, ya lo enfoqué. Sigue diciendo, el dibujo técnico comunica tamaño, forma y dimensiones de un objeto físico diseñado a escala. Por otra parte, el dibujo artístico logra comunicar ideas, sentimientos, emociones. Dice, el dibujo artístico se vale de los recursos que el autor desea utilizar para plasmar su obra, pero el dibujo técnico requiere de instrumentos adecuados que den precisión y exactitud al trazado. A través del dibujo técnico, las dimensiones deben representar la realidad con fidelidad, todo lo contrario con el dibujo artístico, que puede utilizar las dimensiones de acuerdo a su visión de la realidad. El dibujo artístico da voz a la perspectiva del artista, que en el dibujo técnico solo se pueden expresar aquello que se ve o que ya está previamente escrito. Y bueno, es básicamente el resumen de todo esto.